para las personas que no pueden estar presentes y después ven la clase. A los que hicieron la cuestión de la piña, ¿cómo va su piña? Bien. Bueno, ya se fermentó lo de la cáscara. Bueno, sí, ya se fermentó y el otro, pues, ahí está. Normal. ¿Sí le has cambiado el agua? Sí, ayer. Ok. Si todo va bien, ¿no? Con sus piñas, tendrían que ver que los puntitos que estaban empiezan a salir del tronquito. Parece que están como hinchándose. De ahí van a empezar a salir las raíces, ¿no? Esto nada más es como para comentar. Vamos a ver que todos los animales tienen, pues, propiamente células, ¿no? A través de los descubrimientos de Fleming, nosotros podemos ir viendo que hay bacterias que son positivas y bacterias que son negativas, y que además estas bacterias pueden tener una o varias células, ¿no? En el caso de las bacterias coloniales parecía que eran otros organismos porque vivían muy juntas. Entonces, los animales los podemos clasificar de acuerdo al tipo de célula que presentan, teniendo de esta manera animales procariontes y animales eucariontes, ¿vale? ¿Quién me dice en este momento qué es un procarionte y qué es un eucarionte? ¿Quién sabe? Estas son las que no lo tengo ni idea. ¿A qué le suena procarionte? Pues Procrear. Procrear. Ok, viene el sufijo, sí. ¿Qué más? Es un organismo sin núcleo, ¿no? ¿Organismos que qué, Sebastián? Es que casi no te escuché. Sin núcleo. Ah, ok. Muy importante, el núcleo, ¿no? Procarionte quiere decir antes de eucarionte, ¿no? Suena como chistoso, pero sí. Los procariontes son células que no poseen un núcleo. Sin embargo, tienen información genética como todas las otras células, ¿vale? En el caso de las bacterias son procariontes, ¿no? Y tienen como característica principal que su material genético está distribuido en una zona que conocemos como nucleolo, ¿no? Este nucleolo está presente o no en algunas bacterias. Sin embargo, muy importante y la diferencia principal radica en el hecho de que los eucariontes sí tienen núcleo. Los eucariontes dicen, ¿qué es lo más importante que tengo en mi célula? Bueno, la información, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Proteger esa información. La evolución, el desarrollo de los seres, el desarrollo de este tipo de células hizo que esa información genética quedara encapsulada, ¿no? Esto, pues, precisamente para buscar que lo que está afuera no la afectara. La información genética es muy sensible, ¿no? Muy sensible a cambios de calor, de temperatura, a cambios de presión. Entonces, para proteger esta información, las primeras células, y aquí quizá podremos recordar un poquito la teoría endosimbiótica, ¿no? Que nos dice que una célula se comió otra célula, se asimilaron y se hicieron una célula juntas. Esa teoría endosimbiótica pareciera que cobra mucha relevancia porque sí, parece que el núcleo es una célula dentro de otra célula. Entonces, los animales, los vegetales, ¿no? Todos los seres vivos van a poseer un tipo de célula. Yo les pregunto en este momento, ¿los virus qué tipo de célula tienen? Pueden ser de los dos, ¿no? ¿Pueden ser de los dos? No. yo digo que eucariota. Eucariontes. Bueno, eso les queda de tarea. Para mañana quiero que me digan qué tipo de célula tiene un virus. ¿Vale? Okay. Anótenlo por ahí porque eso sí lo voy a revisar.
Tarea para mañana. ¿Qué tipo de célula tiene un virus? Y ya habíamos comentado que hay dos, procariontes y eucariontes. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. La primera categoría, una de las categorías más altas para clasificar a los seres vivos, se conoce hoy en día como dominios, ¿vale? Dominios son muy importantes porque nos van a ayudar a tener una clasificación muy amplia de los seres vivos. Vamos a tener 3 dominios. Algunos dicen que son 4. Bueno, tradicionalmente se conocen 3. El dominio eucaria, el dominio bacteria y el dominio arquea, ¿vale? Allá en la parte de arriba tenemos las arqueas de Asgard, que son muy importantes porque ellas nos recuerdan a las primeras arbores de la vida, ¿vale? Las arqueas de Asgard tienen la particularidad de poder asimilar otros organismos dentro de su citoplasma, dentro de su célula, ¿no? Y utilizarlos para ellos realizar funciones. Esto pareciera que es una prueba fehaciente hoy en día de lo que fue, pues precisamente la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica nos dice que ciertos organismos empezaron a asimilar otros organismos dentro de sí. Si ustedes ven en su pantalla, ¿no? Esa cosa grandota que tienen es una célula eucarionte. Pareciera que dentro de esta célula eucarionte hay otras células o hay otras pequeñas bacterias, ¿no? De hecho, parecen como chetitos que están ahí acomodados. Bueno, las arqueas de Asgard son importantes porque tienen la facultad de asimilar otros organismos, ¿no? Y utilizarlos para sus procesos metabólicos. Sumamente importante y por eso se decidió tomar a las arqueas como un dominio totalmente diferente, porque a contrario, por ejemplo, de los eucariontes, no tienen una nutrición propia, ¿no? Utilizan otros seres para poder nutrirse. Al contrario de las bacterias, ¿no? Las arqueas no tienen la capacidad de fagocitar y asimilar las cosas. Más adelante vamos a explicar todos estos términos que en este momento puede ser que resulten como extraños para ustedes, ¿no? Entonces tenemos 3 dominios: eucaria, bacteria y arquea. Dentro de estos 3 dominios vamos a tener clasificaciones más altas. Esto se conoce como niveles taxonómicos, ¿vale? Entonces, el primer nivel taxonómico es el nivel de dominio. En este caso, eucaria, bacteria y arquea, ¿vale? Los virus es una cosa muy interesante y muy importante que ya me dirán ustedes mañana en dónde quedan. Dentro de las arqueas, vamos a ir viendo estos dominios. Tenemos organismos simples con estructuras similares a las de las bacterias, pero que no son bacterias, particularmente porque no tienen un péptidoglicano. Este péptidoglicano es una molécula importante, ¿no? Que está dentro de la composición de las bacterias. Vamos a tener una composición distinta en lípidos de membrana. Un lípido es una cadena de grasa, ¿vale? Para que no se les quede como así. Lípido entonces son cadenas de grasa. Bueno, una membrana celular, que es la capa más externa de una célula, van a tener una composición distinta en estos lípidos. Van a tener una ARN particular y van a existir intrones dentro de los genes. Los intrones son pequeños fragmentos, ¿no? Que tenemos en un gen que no se sabe si codifican para alguna cosa o no. En el caso de las arqueas poseen intrones, en el caso de las bacterias no poseen intrones. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No se hicieron bolas? No. ¿Seguros? ¿Podemos continuar entonces a la siguiente? ¿Sí? Va. Sí. Vamos a tener arqueas metanógenas y no metanógenas. Predominantemente estas arqueas, estos organismos viven en lugares muy extremos, ¿vale? O puede ser lugares que no tienen oxígeno, ¿no? O que tienen una gran cantidad de CO2.
Tal es el caso de las arqueas metanógenas, ¿no? Estas arqueas viven en pantanos, en ciénagas, en intestinos de ciertos mamíferos. Ustedes pueden tener arqueas dentro de su intestino y su nutrición se da mediante la reducción de dióxido de carbono empleando hidrógeno y excretando metano. ¿Saben por qué los gases que nosotros excretamos huelen mal? Porque sueltas como células. O No, sueltas metano, ¿vale? Y el metano tiene un olor particular que suele ser desagradable. Entonces, bueno, las metanógenas pueden existir en sus intestinos, ¿no? Existen en pantanos, existen en ciénagas y son muy importantes. Son arqueas anaeróbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en presencia de oxígeno, ¿vale? ¿Preguntas sobre las arqueas metanógenas? Bueno, vamos a tener después arqueas extremófilas, muy importantes para la biodiversidad, ¿no? Vamos a tener termófilas y halófitas. Las termófilas son aquellas que existen en lugares con altas temperaturas y las halófitas son aquellas que están en lugares con alta salinidad. Son arqueas capaces de vivir en condiciones extremas, donde prácticamente ningún otro ser va a coexistir. Importantes para nosotros, para nuestra biosfera, porque a través de ellas se van a generar ciertos compuestos como el oxígeno, ¿no? Vamos después a el dominio eubacteria o bacteria, ¿no? Van a ser procariontes, que quiere decir células que no van a tener núcleo y van a ser muy abundantes en esta tierra. Van a poseer estructuras y formas muy diversas. Existen bacterias flageladas que pueden moverse, ¿no? El flagelo es como una colita, ¿no? Que les permite desplazarse. No flageladas, que solo viven en ciertos lugares muy específicamente ancladas a algún sustrato, ¿no? De vida libre, que andan volando por aquí, ya sea en el aire o ya sea en el agua. Coloniales, que viven juntas, ¿no? Como hacinadas, digamos, estilo Tepito, ¿no? Todas ahí juntitas. Van a haber heterótrofas, que ellas se van a encargar de alimentarse de otros seres, o autótrofas, ¿no? Que se encargan de alimentarse por sí mismos, ¿no? Se conocen cerca de 15 grupos y bueno, no hay mucho que decir. Me sobra menos de un minuto. Vamos a ver lo último. Eucariontes van a ser organismos unicelulares, en su primer árbol, después se forman colonias y después tejidos, hasta ser pues, lo que hoy en día conocemos como organismos complejos. Sus células suelen ser más grandes que los procariontes y la organización de estas permite formar organismos complejos, como nosotros. Va a comprender la mayoría de los organismos, ¿vale? Hasta aquí preguntas antes que se acabe el tiempo. ¿Sería esto No. como la creación prácticamente de la vida? ¿Sí? ¿Esta célula? Sí, de cierta manera, esto nos va a poder dar cierta idea de cómo se fue desarrollando